Muy bien. Me gustaría continuar para finalizar la serie que venimos abordando en estos últimos meses. ¿Recuerdan esta serie a la cual hemos llamado Cartas de ayer para la iglesia de hoy? Y hoy llegamos a nuestra séptima y última participación. Son 7 cartas y acá nos vamos a encontrar con el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. El título de este mensaje lleva la Odisea, una iglesia con mesa vacía. Y vamos a ver cómo es la vida o cómo se experimenta la vida cuando se vive un cristianismo sin Cristo. Y la verdad que esta carta es un poco peculiar porque ahora la vamos a ir viendo, porque es una carta que no describe la ausencia de actividades dentro de la congregación. En esta iglesia no había falta de recursos, sino que ellos se encontraron con este mensaje dentro de una tragedia bastante profunda y severa, y es que nos vamos a encontrar con una comunidad que aprendió a preparar la cena sin el dueño de la mesa. Es una iglesia que puso la mesa, tendió, se preparó la cena, todo estaba listo, pero faltaba el dueño del lugar. Y el drama de esta iglesia no fue la persecución, no fue la escasez, sino la autosuficiencia. Tampoco lo fue la herejía, como hemos aprendido en otras cartas, sino que lo que nos vamos a encontrar es un cristianismo funcional que ya no necesitaba de Cristo. Y nos vamos a encontrar con una realidad devastadora, muy triste, de la iglesia del Señor. Así que así comienza esta carta, revelando que es posible tener nombre de iglesia, tener la forma de piedad, es decir, tener actividades piadosas, tener abundancia exterior, tener vidas seguras, cimentadas en una buena economía, y aún así vivir la experiencia más peligrosa de todas, un cristianismo sin el Espíritu de Cristo, un cristianismo sin el Espíritu Santo. Y yo quiero que juntos pongamos muchísima atención a lo que el Señor quiere mostrarnos y que nos mantengamos con un espíritu atento a la palabra. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y vamos a leer hasta el 22 inclusive. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, una vez más,
Apelamos a tu sabiduría, Señor, en esta noche. Nos encomendamos a las palabras de tu Espíritu Santo, siendo inspirados solo por ti, Señor, en esta noche, y que cada palabra que utilicemos, cada expresión, sean objetivas, puntuales, y traigan sobre nosotros la visión necesaria que necesitamos en el Espíritu para tomar decisiones tocante a ese propósito que pusiste delante nuestro, el cual nos invitas a participar. Señor, tenemos oídos y queremos oír lo que hoy tu Espíritu tiene para comunicarnos a nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como dije en el principio, este es el séptimo y último mensaje a 7 iglesias en 7 ciudades diferentes. Y para los que han ido escuchando cada uno de los mensajes, el que no pudo está en YouTube, lo pueden entrar y pueden escucharlo. Sería muy bueno que lo hagan, si lo desean, por supuesto. Hay una construcción y hay un mensaje del Señor a cada una de las iglesias. Y como lo dijimos en su momento, Dios permite que estos mensajes nos lleguen a nosotros, porque cada una de las cartas termina diciendo: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y hay una aclaración que termina en plural. Entonces, creo que el Señor quiere que nosotros podamos leer estas cartas y reconocer si en nosotros hay estorbos que impiden el crecimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas, y podemos preguntarnos en esta noche: ¿cómo está la experiencia de Cristo en nuestros corazones? Porque a veces solemos adoptar, y cuando digo solemos, claramente me involucro en esta corriente pseudo cristiana que tenemos hoy en día. Solemos adoptar formas, costumbres, tradiciones, palabras, frases, conocimientos literales y externos, pero no tenemos el conocimiento interno de Cristo en el corazón. Y no lo podemos experimentar acá adentro todavía. Lo experimentamos por fuera. Por eso que estamos de acuerdo con las cosas que leemos, estamos de acuerdo con la propuesta moral, por ejemplo, te estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Con la propuesta moral de la Biblia, estamos de acuerdo con los mensajes de Jesús, estamos de acuerdo con cada bienaventuranza, estamos de acuerdo con cada consejo apostólico, pero todas estas cosas que leemos todavía no son experiencia en el corazón. Y la propuesta del Evangelio es que tengamos un conocimiento interno, no externo. Es un conocimiento espiritual, no intelectual, es del Espíritu. Y eso es a donde está apuntando. Como en cada participación, tomando siempre el ejemplo repetitivo que tengo, vamos a estirar el lienzo para poder dejar solamente algunas pinceladas de lo que este mensaje, en cuanto a lo que a mí me pareció prudente compartir en esta noche, va a ser importante. Y yo quiero solamente poner este contexto histórico, porque siempre lo digo, el contexto histórico es muy importante porque describe la riqueza del mensaje que Jesús tiene para estas iglesias. Si desconocemos el contexto histórico y lo que vivían culturalmente, económicamente en la ciudad, como que hay cosas que carecen de sentido acá, pero claramente Jesús nunca va a dar una puntada sin hilo, ¿sí? En primer lugar, la ubicación es sobre el valle del río Lico, en Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Allí estaba la Odisea. Estaba muy cerca de Colosas y la ciudad de Hierápolis. Fue fundada en el siglo III a.C. por Antíoco II y se nombró la Odisea en honor a la esposa de Antíoco. La esposa se llamaba Laódice. La época en que se escribe esta carta es 4 siglos después que se había fundado la ciudad. Estamos hablando en el siglo I después de Cristo. Ya estaba una ciudad bajo el Imperio Romano y el emperador era Domiciano. La Odisea era una ciudad rica, era una ciudad muy influyente y autosuficiente. Por lo tanto, nos vamos a topar en este siglo ya, a 4 siglos después de su fundación, con una ciudad orgullosa de su prosperidad. Era una potencia financiera. El contexto económico es que es una ciudad muy rica, destacada por
tres grandes fuentes de riqueza. Tiene que ver con la carta y Jesús alude directamente a estas tres fuentes de sustento que tenía la ciudad. En primer lugar, tenía un centro bancario más grande, el principal de todo el Imperio Romano estaba en la Odisea. Así que teníamos un banco bastante serio y pesado, con poder. En el año 60, después de Cristo, estamos hablando que el año 60 después de Cristo es antes que se haya escrito esta carta, la ciudad había sufrido un terremoto devastador, como lo sufrieron las otras ciudades, pero a diferencia de la Odisea, de otras ciudades, la Odisea termina rechazando la ayuda que Roma le quería dar, el imperio le quería dar ayuda, y dice, no necesitamos nada, nosotros nos bancamos la reconstrucción, así que reconstruyeron la ciudad, la dejaron impecable. Ellos tenían mucho poder financiero y lo podían hacer, tenían recursos desbordantes tenían en la ciudad. Y esto explica la frase de Jesús que acabamos de leer cuando Él dice, vos sos la que decís que sos rica, vos creés que te enriqueciste, pero estás todo el tiempo alardeando de que no tenés necesidad de ninguna cosa, porque había orgullo financiero, había un orgullo económico importante. En segundo lugar, la industria textil era muy fuerte en la Odisea, famosa por una lana, específicamente, escuchen, una lana negra y brillante se producía ahí en la Odisea, la cual era una lana muy costosa. Por eso, a contracara de esto, Jesús le dice, yo quiero que te compres ropas blancas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una ciudad que producía ropa negra brillante. Y aunque vestían ropa muy lujosa, Jesús se anima a toparlos un poquitito, a confrontarlos y decirle, ustedes están desnudos. En tercer lugar, tenemos el poderío médico, porque tenía una escuela de medicina que se especializaba en la oftalmología, y ellos habían inventado un colirio que era especial para mejorar la visión, y era un centro oftalmológico importante. Por eso Jesús le termina diciendo, quiero que unjas tus ojos con colirio para que veas. Entonces una iglesia que vivía en una ciudad que estaba jactándose de su poderío económico, se jactaba de su ropa, de su producto textil, y se jactaba de su centro oftalmológico y de sus inventos para la vista. Y Jesús toca estas tres bases que tenía la ciudad, diciéndole, la verdad es que sos un pobre, estás desnudo y no ves nada. Esta es la confrontación que Jesús tiene. Bueno, el contexto cultural y religioso muy similar a las otras ciudades que hemos mencionado, una ciudad helenizada, tenía la influencia griega y romana, practicaban el culto imperial, recuerden que lo hemos repetido y lo hemos en cada ciudad, se daba culto y honor al César. Así que la fe cristiana estaba coexistiendo en una cultura de comodidad. Así que ahí estaba la iglesia, estaba acomodada, no tenía aparentemente ninguna persecución, no tenía herejías graves esta iglesia, pero espiritualmente comenzamos a ver la grieta que Jesús se encarga de marcar acá y le dice, ustedes son indiferentes. Así que la Odisea, una iglesia que a diferencia de otras iglesias de Asia Menor, no recibe ningún elogio. Siempre encontramos que conozco tus obras, has discernido, has probado los falsos y no lo son. Bueno, Jesús iba marcando cosas muy, muy lindas. Has crecido en amor, tus obras son dignas de imitar, le dice a otra iglesia. Siempre va marcando elogios. De hecho, hay dos iglesias a las cuales Jesús solo tiene elogios para ellas, porque no tenía nada en su contra para marcarle. Terminaron siendo ejemplo para toda la comunidad cristiana. Pero la Odisea es una contracara a todas, porque Jesús no tiene nada bueno para decirles. Y nosotros vivimos en días en donde parece que, bueno, pero algo positivo tenemos delante del Señor, porque Dios nos ve perfecto a nosotros. Yo no veo que Dios vea a la Odisea perfecta. ¿Sabe lo que es no recibir ningún elogio? Yo siempre me pongo en el lugar de yo ser miembro de esta iglesia y llegar, asistir a una reunión y que me lean la carta y decir, che, ni una. O sea, ¿cómo encarás una reunión? ¿Cómo es tu próximo culto después de leer una carta como esta? ¿Qué haces? ¿Dónde te metes?
¿Qué cantás después de escuchar esta carta? ¿Qué predicamos ahora? Y yo me pongo en el lugar y en el contexto de todo esto y es estremecedor lo que Jesús está diciendo, porque tenía características bien marcadas esta iglesia. Eran autosuficientes, tenían falta de dependencia de Cristo, es decir, eran autónomos, tenían sus propias leyes. Vieron las personas que a menudo dicen, yo creo a Dios a mi manera, yo lo hago a mi manera, estas cosas. Así era la Odisea. Ellos habían marcado sus propias leyes, de ahí viene la palabra autonomía. Nomía es ley y auto es ley propia. O sea, tenían sus propias leyes. Y un cristianismo caracterizado por la comodidad y la superficialidad. Por lo tanto, podemos decir que la indiferencia los volvió indiferentes, valga la redundancia, e independientes al Espíritu Santo, y la conducción de la iglesia era el poder que ellos mismos habían construido en sí mismos. Así que esta iglesia no era conducida por el Señor, no era una iglesia soplada y llevada por el Espíritu Santo, sino conducida por los líderes y por la comunidad. Muchas veces solemos pensar de que Dios ve y que nos ve perfectos, pero si esto realmente fuese así, jamás nos encontraríamos con cartas como esta, que constantemente Cristo está haciendo un llamado constante, repetitivo al arrepentimiento. Vivimos en una era y en un ámbito cristiano en donde el mensaje del arrepentimiento no hay que anunciarlo tanto, porque el Señor ya hizo la obra. Y ella hizo la obra. Y consumado es. Y bueno, y hecho está, ya está. Todo sucedió en la cruz. Y usted puede pensar, ¿pero qué? ¿Eso es falso? No, eso es verdad. Ahora, yo quiero que pensemos esto juntos en esta noche. ¿La obra de Cristo está terminada? Te pregunto. ¿Fue terminada, fue consumada la obra de Cristo en la cruz? Sí. Pero nosotros todavía no. En la cruz Él conquistó todo, pero en la experiencia interna todavía Él no ha conquistado nuestros corazones. Él no ha conquistado nuestro orgullo, Él no ha conquistado nuestra carnalidad, nuestras prácticas inmorales. Él no ha conquistado y no ha tomado terreno en nuestros corazones. Sí, la obra de Cristo fue consumada y Él dijo consumado es. Allí, en el Gólgota, Él terminó la obra externa, pero en cuanto a nosotros, Él prometió que si Él comenzaba algo en nosotros, Él sería fiel hasta completar la obra en nuestros corazones. Y Dios no te va a desamparar. El que ha comenzado en ustedes la buena obra será fiel en completarla. Entiendo que muchas veces no queremos tener una mala imagen de nosotros mismos, y por eso buscamos maneras de vernos perfectos. Y comenzamos a escuchar mensajes que no tienen sustento bíblico ni escritural. Y nos encanta que nos digan que Dios nos ve hermosos, perfectos, y que estamos pum para arriba, y que somos la iglesia gloriosa. Y todo eso es una realidad. Desde la perspectiva del Señor es una realidad, pero en nuestros corazones todavía no es una realidad. Entonces, si el Espíritu Santo, quien nos examina, y no el hombre, si es el Espíritu Santo el que nos examina, nosotros vamos a encontrarnos que hay cosas que van a comenzar a ser marcadas en el corazón y nos van a confrontar y vamos a ser exhortados. Aquí no vamos a buscar la perspectiva humana sobre ciertos textos bíblicos que muchas veces, al ser manipulados, solo sirven para calmar la conciencia. No le traen paz, pero traen calma a la conciencia, y que solo sirven para silenciar las reprensiones del Espíritu de Dios con tal de obtener popularidad y aceptación. Y yo quiero que juntos pensemos cuántas veces hemos silenciado la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuántas veces el Espíritu Santo te frenó para que no cometas ciertos pecados, pero nuestro yo está tan empoderado que sigue adelante para cometer el pecado. Cuántas veces el Espíritu Santo te reprendió para que no mientas, pero aún así terminaste mintiendo. Es que la obra del Señor todavía no se ha completado en los corazones. Y la Odisea demuestra esto, que sí se puede vivir un cristianismo sin Cristo.
La Odisea es una carta que nos viene a enseñar que sí se puede extender la mesa, que sí podemos servir el plato correcto y aún así dejar al dueño de la mesa fuera. Sí podemos predicar los mejores mensajes, podemos tener las canciones más hermosas, podemos tener la comunidad más brillante de la Argentina, podemos ser la comunidad más hermosa de la ciudad y de todo el mundo, pero si Cristo todavía sigue afuera, nuestras comidas podrán ser ricas porque hemos aprendido a preparar platos, porque en la carne se puede aprender a predicar, en la carne se puede aprender a cantar, en la carne se puede aprender a tener una buena hermenéutica y homilética, en la carne puedo ser un muy buen comunicador y aún así no ser un predicador. En la carne todo se aprende, pero necesitamos al dueño de nuestros corazones reinando aquí dentro como una experiencia viva y no como un discurso hermoso que afirma cosas reales solo con nuestra boca. Estamos en un camino de salvación y esta salvación es progresiva. Por eso Jesús se presenta todo el tiempo y Él lo aclaró diciendo, yo soy el camino. Si Jesús es el camino, ¿por qué lo tomamos como algo a lo que llegamos y ya está? No, bueno, pero ahora yo ya estoy en Cristo. Sí, estás en Cristo, lo que significa que llegaste al camino, ahora camina. Ahora debes transitarlo a Él. Y este camino se presenta como un camino angosto, un camino donde tu yo tan grande y mi yo tan grande no entra. Y los márgenes se nos van achicando cuando entramos a Cristo, cuando entramos a Él como reposo. Hermanos, sí se puede vivir sin pecado. Muchos mensajes escucho como diciendo, bueno, Dios conoce nuestras debilidades y Él sabe que somos débiles. Hermanos, sí se puede vivir sin pecado si por el Espíritu de Dios somos guiados. Si a cada momento de nuestra vida tomamos decisiones conforme la experiencia del Espíritu y conforme la voz del Espíritu en nuestros corazones, sí se puede vivir sin pecado. Sí se puede abandonar la inmoralidad sexual. Sí se puede abandonar la mentira, la ira, el pleito, las disensiones. Sí se puede expresar el fruto del Espíritu Santo. Sí se puede. Es una realidad que Él conquistó en la cruz y que ahora trabajaremos junto al Espíritu para que sea una realidad interna y eterna. Está bien ser conocidos como Él nos conoce. Y es correcto decir que Él nos hizo santos. Es correcto decir que Él nos hizo perfectos. Pero esa santidad y perfección están del otro lado de la cruz, no están antes. No es una santidad que la aprendemos por un curso. No es una perfección que viene por hacer un curso de perfeccionamiento. Es una perfección que solo el Espíritu Santo puede dar. Nadie puede capacitarte que no sea el Espíritu Santo. No existe un pastor que pueda capacitarte. No existe un maestro, no hay apóstol, no hay profeta. Nadie puede capacitar a la iglesia, sino solo el Espíritu Santo como experiencia viva y real en los corazones. Si todo fuese extraordinario desde el inicio, no encontraríamos exhortaciones, y tengo varias, y yo después voy a compartir todo esto. Voy a procurar armar un material para regalárselos. Y está todo esto y hay un poco más. Pero hay muchos textos que a veces los solemos ignorar. Pero si todo fuese perfecto desde el inicio y no necesitaríamos nada como ninguna exhortación, no nos encontraríamos con textos como cuando el apóstol a los hebreos dice que con diligencia tenés que atender a lo que se te está diciendo, no sea que te deslices, porque sí, es posible deslizarse. Encontramos exhortaciones diciendo que no haya ninguno de vosotros que tenga un corazón incrédulo, que termine apartándose de Dios. Exhortaciones que te llegan a decir, ten cuidado, no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque se puede caer. Se puede caer. Cuando la obra de Dios no es real en el corazón, podemos llegar a caer. Y muchísimos ejemplos más. Si la salvación fuera solo una declaración estática, todas estas advertencias que encontramos en la Biblia no tendrían sentido. Pero como Cristo Jesús es un camino vivo,
Dios nos exhorta, nos corrige y nos llama todo el tiempo a permanecer en Él. Mire, las veces que aparece la palabra permanecer, permanezcan en mi amor, permanezcan en mis palabras, permanezcan. Y veo en la Odisea el fruto del descuido, el fruto de creerse perfectos, y acá quiero comenzar con el mensaje. Veo en la Odisea el fruto de una iglesia que se creía perfecta. El fruto de una iglesia que no creía que necesitaba ningún tipo de exhortación más. Un tipo de iglesia autosuficiente, un tipo de iglesia que aparentemente no tenía necesidad de nada. Aparentemente, ellos sí podían ser cristianos sin el Espíritu de Dios. Ellos sabían cómo hacer las reuniones. Ellos sabían cómo predicar el Evangelio. Ellos sabían aparentemente todo. Ahora, ¿quién envía este mensaje? Séptima vez que lo digo. Jesús. El que envía este mensaje no es un apóstol, no es un pastor, no es una idea de algún hombre que un día se levantó y dice, le voy a escribir una carta a los hermanos de la Odisea. Es el mismo Cristo escribiendo y enviando este mensaje. Y es este punto donde Él se presenta de una manera peculiar, de una manera, 7 presentaciones tuvo Él, porque envía 7 cartas. 7 presentaciones diferentes, las cuales en cada presentación Jesús muestra una característica o un atributo diferente, pero estos atributos tienen que ver con el mensaje que Él tiene para dar. No da una característica o un atributo colgado así de la nada, sino que el atributo que Él presenta tiene que ver con el mensaje, y Él se presenta como el amén y el testigo fiel. ¿Quién te escribe? Te escribe el amén. ¿Quién te está escribiendo? Te escribe el testigo fiel. Y la palabra amén es una transliteración del hebreo que significa verdad. Por lo tanto, Jesús está diciendo, te escribe aquel quien es la verdad. Isaías lo menciona como el Dios de la verdad. Cristo mismo se identifica cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Se presenta como verdad, y su misión en la tierra, según lo dice en Juan 18:37, era dar testimonio de la verdad. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a los fariseos, yo todo lo que oigo de mi Padre, eso les comunico? Y lo que le veo hacer a mi papá en el cielo, eso es lo que ustedes me van a ver hacer en esta tierra. Porque Él testificaba la verdad. Incluso a sus enemigos, los fariseos, terminaron reconociendo que Jesús era veraz. Y dice Marcos 12:14 que enseñaba el camino de Dios con verdad. O sea, hasta sus mismos oponentes llegaron a ver en Él la verdad. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1:20 explica que todas las promesas de Cristo son un sí y son un amén. Lo que te está diciendo es que las promesas de Dios son verdaderas, que las promesas de Dios fueron creadas para cumplirse. De esta manera, así se presenta Jesús. Él dice, yo soy el amén, yo soy la verdad. Yo soy el que tiene la verdad absoluta. Yo soy el testigo fiel, el verdadero. Yo soy aquel que puede comunicarte todo de parte de Dios y no errarle ni siquiera en una sola tilde. ¿Y por qué se presenta de esta manera? Sencillamente se presenta de esta manera porque no iría a pronunciar ningún elogio. Quizás podría llegar a quedar la duda, y no se habrá olvidado algo. Capaz que viene la segunda parte, capaz que hay algo más. No, yo soy el verdadero. Lo que te voy a comunicar te lo está comunicando aquel que por Dios es llamado el amén. Le dice, yo soy el principio de la creación. En otras palabras, para hacerlo corto a esto, lo que le está diciendo es, estas palabras que voy a comunicarte, no te las comunica alguien que fue creado, sino alguien que ha creado las cosas. No te la está diciendo a alguien humano, sino que Él se presenta como aquel que es fuente y origen de la creación, como el principal y supremo de toda la creación. Se presenta como aquel quien no tiene nada arriba de Él. Él es el supremo de la creación. Este mensaje tiene un peso importante para la iglesia, y esta identificación claramente está resaltando la autoridad, pero también la soberanía de Cristo sobre la iglesia.
de alguna manera, antes de continuar, yo quiero que pongas en contexto esto. Está escribiendo alguien, quien es el dueño de la iglesia, quien es el Señor y quien pagó el precio para que la iglesia se vea gloriosa. Le está escribiendo a alguien, nosotros porque tenemos el final de la carta, pero le estaba escribiendo al que estaba afuera y diciendo, me dejaste afuera de algo que es mío. Es como si Jesús nos diría en este día, me dejaste afuera de tu cristianismo y es mío. Me dejaste afuera de la fe y es mía. Me dejaste afuera de tu evangelio, pero yo soy el evangelio. Acá comienza la carta. Y como dije, no hay ningún elogio. Y comienza diciendo, verso 15, yo conozco tus obras. Y las obras que Jesús conocía eran obras tibias. Pero ¿cuántas obras tibias tenía esta iglesia? Todas. Todas. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses una cosa o la otra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y acá es donde Jesús comienza a atacar la autosuficiencia de la iglesia de la Odisea. Y tenía, mejor dicho, la Odisea, y aquí aludo un poquito a la historia y al contexto que mencionamos al principio. Tenía un problema logístico la Odisea con el tema del agua. Y estoy hablando de algo más geográfico ahora, no espiritual. Pero Jesús utiliza la historia y el contexto que ellos, la realidad externa, para marcarle una realidad interna a ellos. Y el problema logístico que tenía es que ellos no tenían agua propia. Y que tanto Hierápolis y Colosas, que eran ciudades vecinas, le daban el agua. Las tuberías tan antiguas y de tantos kilómetros hacían que el agua tenga una particularidad cuando llegaba a la Odisea. Hierápolis, conocida por aguas termales, agua muy caliente. Pero en el transcurso que venía de Hierápolis y terminaba en la Odisea, el agua llegaba tibia. Así que esa agua que servía para medicinas, tenía fines medicinales, aguas que eran como curativas y para restaurar personas, llegaban inservibles. Y Colosas tenía una fuente de agua fría, pero también al viajar tantos kilómetros por las tuberías, ¿saben cómo llegaba el agua fría de Colosas a la Odisea? Tibia. Así que lo que Jesús está marcando acá es esta inutilidad de ellos. Recorrían larguísimos kilómetros estas tuberías. El agua caliente servía para sanar porque se utilizaba para eso. El agua fría de Colosas era un agua que era más para tomar, para beberla. Pero llegaba en un punto en donde la gente de la Odisea tenía la experiencia de que si ellos querían consumir el agua tal como llegaba, comenzaban a tener náuseas. ¿Ha probado usted agua tibia? Es un asco tomar agua tibia. Y Jesús dice, así como las náuseas que ustedes tienen cuando toman el agua tal como viene, tanto de Hierápolis como de Colosas, y a ustedes les da esa asquerosidad y la gana de vomitar, así ustedes me hacen sentir a mí. Porque ustedes para mí se han vuelto inútiles. No refrescan ni sanan. Ojalá fueses una cosa o la otra, pero no eres ni caliente ni tampoco eres frío. Y al utilizar esta realidad de la vida cotidiana, Jesús no se está refiriendo a la falta de fuego, como hemos escuchado tantos mensajes sobre este punto de la Odisea. Porque parece que a veces se nos quiere decir como que de ser tibio es de no ser pasional, ¿sí? De que falta fuego en el culto, hermano, así que vamos, no seas tibio. Y parece que se nos daba ese empuje utilizando a la Odisea, sino que lo que Jesús está marcando en este mensaje es la inutilidad de una comunidad que había perdido su función.
Es decir, para lo que yo los planteé a ustedes en esa ciudad, ustedes no están cumpliendo la función. Una fe tibia es una fe que no produce impacto. Es una fe muerta. Una fe que no producía ningún tipo de impacto a su alrededor. Era una comunidad que había dejado de ser relevante para las necesidades del entorno. Una iglesia que ignoraba las necesidades de la ciudad. Una iglesia que solo vivía para sí misma. Solo le importaba satisfacerse a sí misma. Solo le importaba saber de que no falte el dinero. Que no me falte lo que a mí me cura el cuerpo. Que no me falte la medicina para lo externo. Que no me falte ropa para abrigarme. Que no me falte comida ni bebida. ¿Recuerdan quién menciona estas cosas? Jesús, ¿sí? Que no me falten las cosas básicas sin importar cómo está mi fe. La clave para entender esta expresión de Jesús la encontramos en el siguiente texto, en donde Él mismo está exponiendo la autosuficiencia. Ustedes tienen el problema de que se creen ricos. Ustedes tienen un problema de autopercepción dañada. Se creen una cosa que no son. Y la Odisea, como mencionamos en la introducción, era financieramente tan arrogante que después de ese terremoto termina rechazándole, diciéndole a Roma, no, tranquila, no nos manden nada, no, pero mirá que tenemos para mandarte, porque mirá que el terremoto fue devastador, mirá que lo han utilizado, no, tenemos fondos para ustedes, no, tranquilo, relájate, César, acá tenemos todo lo que necesitamos nosotros, no queremos tu ayuda. Y por muchos años se utilizó, como dije, este texto de la tibieza como si fuese un látigo moral. Como que vos si vas en el culto tenés que aplaudir. Y los pentecostales se tomaban de esto. A vos tenés que aplaudir, tenés que saltar. ¿Sí? Tenés que expresar con tu cuerpo todo, porque si no, sos tibio. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Parece que si en un culto no éramos efusivos, si en un culto no aplaudimos, o no celebramos gestualmente la palabra, Dios nos iba a vomitar. Sin embargo, Jesús no se refiere al comportamiento que tenemos dentro de nuestras reuniones, sino que Él enfáticamente habla de la autosuficiencia del creyente y de la inutilidad que tenemos en la sociedad. Una iglesia tibia es una iglesia que aceptó la comodidad externa para ser pobre en la vida interna. Que aceptó la superficialidad, que es más importante tener buen comercio bancario, buen comercio textil, que es importante asegurarse la salud, asegurarte la casita, el perrito, las vacaciones, la vida Disney. Pero no importa lo que pasa acá adentro, no te hagas problema. Así vivía la Odisea. No importa si nuestra fe no es ejemplo. No importa si no impactamos a nuestros familiares, no importa. No importa si Cristo termina o no termina la obra acá. Lo importante es que sigamos adelante con nuestra vida, que está buena. Tengo trabajo, gracias a Dios, dice la gente. Así estaba la Odisea. Gracias a Dios, a mí no me falta el trabajo. Los hermanos de la Odisea tendrían este tipo de charla. Mira, ¿te gusta lo que me compré? Ahí estaba en oferta. Así estaban. Ser tibio es vivir bajo la ilusión de la autosuficiencia. Los creyentes estaban de esta iglesia bastante orgullosos de su estatus, de sus industrias, de sus famosas medicinas, y de esta manera se volvieron independientes, que vivían una vida en la que ellos demostraban no tener necesidad de Dios. No estoy diciendo que no lo decían, lo demostraban. Y yo quiero que juntos nos miremos en esta noche, que miremos nuestro corazón. No miremos al vecino. Vamos a mirar hacia adentro. Para ver si nosotros estamos llevando adelante una vida en la que predica todo el mundo que no necesitamos de Dios. Y por eso vivimos y amamos al mundo. Vivimos como el mundo porque amamos al mundo. Y por eso la gente no es impactada con nuestra fe. Y yo no digo de que no hay que hablar de la fe. El problema es que nuestra vida no habla. Porque el mundo te ve y dice, pero vos vivís igual que yo. Tenés un trabajo como el mío, participá de las cosas que yo participo.
Tu fin de semana es medio parecido al mío. Yo voy y pierdo el tiempo en un boliche y vos perdés todo el tiempo mirando películas hasta las 4 de la mañana. Somos medio parecidos. Y el mundo no encuentra diferencia. Y nuestra fe no confronta a nadie. Nuestra manera de vivir no exhorta a la gente. ¿Por qué? Porque cuando la fe está muerta, jamás confronta a quienes nos rodean. Y no se trata de decir algo que confronte, se trata de vivir verdaderamente la fe. ¿Y hay solución para una vida de tibieza? Sí. Compra. Por tanto, verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La respuesta para una iglesia tibia no es orar más, no es cadena de ayuno y oración, no es vigilia, no le pidió nada de eso. Tampoco les pide abrazar nuevas leyes, lo que sería el legalismo. Tampoco le pidió una nueva actividad ahora para traer un nuevo aire a la congregación. No hay nada de eso. Dios le dice, en otras palabras, permítame la licencia. Si vas a comprar, quiero que hagas una compra inteligente. Y que compres lo que verdaderamente necesitas comprar. Esta iglesia necesitaba 3 cosas para escapar de la vida nauseabunda que tenían delante del Señor. Y yo no quiero que tomemos esto a las apuradas, porque, bueno, no sé ustedes, pero yo me siento muy identificado con este mensaje. Muy identificado. Porque si alguno de nosotros puede llegar a pensar de que nunca le ha dado náuseas a Dios, no lo sé, tampoco opinaré. Pero considero que muchas veces le hemos dado a Dios arcada, en lo personal, en lo familiar, como comunidad. Y Dios dice, quiero que compres oro refinado por fuego. ¿Y qué significa? Simboliza la fe pura. Quiero que accedas a una vida en donde la fe es sometida a prueba. Quiero que accedas a una vida en donde las dificultades y las tribulaciones van a tener parte en tu vida. En donde no quiero que estés levantando la mano para decirle a los hermanos, ayúdenme a orar por esta dificultad que estoy pasando. No, yo te estoy probando. Comprar oro refinado en fuego es aceptar la tribulación. Es aceptar la prueba de Dios. La fe genuina siempre va a ser más preciosa que cualquier otra cosa que podamos tener en la vida. En cada prueba que atravesamos, nosotros podremos llegar a comprar este oro o no. Cuando queremos escapar de las luchas, cuando queremos pedir y damos manotazos de ahogado, y ese tipo de personalidad que tiene la gente que supuestamente dice ser cristiana, pero que está pidiéndole ayuda a todo el mundo, ayúdenme porque no soporto más y no sé qué va a pasar con mi vida, es que no doy más, vos porque no me conocés, vos porque no estás en mi familia. ¿Sabe qué es eso? Es la señal de una fe muerta. La señal de una fe que no ha pasado la prueba de fuego. Se derritió. ¿Qué había ahí? Había heno, hojarasca, había madera, todo material corruptible, un cristianismo armado por ellos, pero no era el cristianismo, no era la fe del Hijo de Dios, era su propia fe. Es la fe del mundo, es la fe del sistema evangélico, del sistema religioso, entre comillas lo coloco. El oro refinado por fuego habla de una fe probada, no de una fe teórica, no de una fe discursiva, sino de una fe experimental en el corazón. El oro refinado por fuego no es algo material, sino una fe que ha pasado por el crisol. ¿Saben? El crisol era el lugar donde se depositaba el material para ver si era bueno o no. Se derretía todo ahí. Y siento que Dios muchas veces pone nuestro corazón en el crisol para ver si nuestro corazón realmente tiene el peso de la fe de Dios o es un corazón construido con heno, con mugre, con basura.
Y esto lo enseña Pedro cuando dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y se lo está escribiendo Pedro a una iglesia que la estaban acusando de incendiar toda la región y toda la ciudad. Le está escribiendo Pedro a una iglesia que realmente, escuche, literalmente tenían prueba de fuego, porque los cristianos eran embadurnados en aceite y puestos y colocados como antorchas en los jardines que tenía Nerón, en las calles, para alumbrar las calles. Si un día salías por la ciudad, te ibas a encontrar que la ciudad tenía una nueva iluminación, y la iluminación eran los hijos de Dios, que eran quemados por no negar la fe. Y Pedro le está escribiendo a esta iglesia. Pedro le está escribiendo a una iglesia que realmente era probada por fuego, pero literal. Nosotros no somos capaces muchas veces de soportar nada. Si nos falta el trabajo, damos el grito en el cielo. Si nos pasó algo en la familia, ay, es que nadie me atendió, nadie me ayudó. Dios nos mete en el crisol para ver qué tanto amamos y valoramos su vida y qué tanto dependemos de la gente. Cuando la fe está muerta, dependo de la gente. Cuando la fe es viva, mi dependencia es absoluta del Señor. La fe no se perfecciona en la comodidad, sino en la prueba. No se trata de tener fe como una idea doctrinal correcta, sino de vivirla hasta que duela. Vivir la fe hasta que sea confrontada. Vivir una fe que sea expuesta a la purificación, a la perfección. Vivir una fe en donde está siendo expuesta a la prueba todo el tiempo. ¿Para qué? Para que sea despojada de los accesorios que nosotros le añadimos a la fe. Y esto es lo más trágico que nos pasa hoy en día. Es que nosotros le añadimos accesorios a la fe. ¿Qué son los accesorios? Son cosas que rodean a la fe, pero que no nacen de ella. Y todo lo que no nace de fe es pecado. ¿Sabe a qué viene la prueba? ¿Sabe a qué viene la dificultad? ¿Sabe por qué Dios permite las tribulaciones y las tormentas, los desiertos en nuestra vida? Para exponer nuestros accesorios. ¿Y qué son nuestros accesorios? Nuestras costumbres, nuestras maneras, las tradiciones, las costumbres que heredamos de nuestro padre, abuelo, tatarabuelo, de una institución, son accesorios de la fe. Y hacemos las cosas porque siempre las hicimos así, pero viene la tormenta, viene el desierto y nos damos cuenta que nos encontramos desnudos porque tuvimos más abrazado al accesorio que a la fe. Y morimos. Si nosotros tenemos el objetivo de terminar como la iglesia de la Odisea, por favor, que a tu fe no le falte accesorios. Trata de adornar tu fe, por favor. Si quieres ser miembro de esta iglesia, de la Odisea, que no te falte accesorio. Por favor, aférrate a las tradiciones, aférrate a las costumbres. Por favor, ¿quieres vivir muerto espiritualmente? Vamos, eleva hacia lo más alto de tu vida tu manera de ver el Evangelio. Deja el yo centrado en tu vida. Pon en alto la ciencia. Pon en alto la filosofía, pon en alto las pedagogías que hoy te están rodeando todo el tiempo. Dale, mete accesorio, ¿no? Porque esto le da un sentido más importante a la fe. ¿Perdón? ¿Usted cree verdaderamente que la fe necesita un apoyo? No, porque la ciencia vino a demostrar que la fe es verdadera. ¿Ha escuchado esas cosas? Accesorios. Y Jesús llega a confrontarlo a Tomás y le dice, ¿con qué necesitas ver para creer? Dichoso aquel que sin ver ha creído. Porque la fe es una experiencia interna. Es verlo a Él aquí. No aquí. No aquí. No en un curso. Aquí. Y yo quiero esa experiencia con Jesús. Aquí. Aquí. Quizás mañana, no sé cómo será mi vida cuando llegue anciano, si es que llego. No lo sé. Si me falla la memoria,
si hay textos que se me borran de mi mente, yo voy a tener la seguridad de que yo tendré su palabra escrita en el corazón. ¿Saben por qué? Porque ese es el nuevo pacto. Es la ley de Dios escrita en el corazón, tallada acá adentro. Y no necesitaré una Biblia para saber cómo tengo que vivir. Necesito el Espíritu de Dios morando y gobernando mi corazón, reprendiéndome, diciéndome: Julián, eso no. No, esto tampoco. Como siempre lo cuento, cuando estaba este precioso hombre que Dios llama, cuando Saulo ya había tenido ese encuentro con Jesús, y dice: Ananías, yo quiero que te levantes, que vayas a la calle derecha y que entres a casa de Judas, porque hay una persona que yo llamé y me es un instrumento escogido, y este es Saulo. No había ninguna carta al momento, no tenían Biblia nuestros hermanos, pero había Espíritu Santo. Y yo quiero que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, que seamos una comunidad que honre y adore al Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu de Cristo sea una realidad verdadera en el corazón. Que mañana, estando haciendo nuestros trabajos en donde estemos, ahí con un pincel, una brocha en la mano, con una cuchara de albañil, con algún tijerín por allá, no sé con qué estaremos, pero sintamos las reprensiones o las direcciones o las redirecciones del Espíritu Santo todo el tiempo diciendo: haz esto. Es la vida de la iglesia, y sin esa vida no somos iglesia. ¿Me explico? Sin esa vida no somos iglesia. Y oro al Señor para que las tormentas y el desierto de esta congregación puedan ser más profundos todavía en el corazón de los que somos miembros de esta casa. Que sobre cada familia de esta comunidad, Vida Nueva, en sus distintas ciudades, el desierto aún se profundice más todavía. Porque Dios permite los desiertos, los tormentos, las tribulaciones para romper y demoler nuestros accesorios. Y estamos viviendo en estas temporadas. En una temporada donde nuestros accesorios están siendo hechos polvos por el Señor. Polvo. Y no vamos a dar un paso más sin el Espíritu de Dios. No nos será permitido avanzar. No nos será permitido. No te será permitido avanzar. Y yo, en lo personal, no quiero avanzar con un accesorio en mi vida. Me recuerda Éxodo 33: vayan, yo no voy a ir con ustedes. Un accesorio bastante grande se habían hecho, un becerrito, con las cosas que Dios mismo le había permitido tener. Ellos construyeron su propio accesorio para terminar adorando el accesorio. Y Dios dijo: yo no voy a ir con ustedes. Pero había un hombre llamado Moisés. ¿Y qué dijo? Si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos a mover de aquí. Permítanme. Moisés es un tipo y sombra del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo también planta bandera. Moisés, ¿quién era? Un líder para Israel. ¿Quién es el Espíritu Santo en nuestra vida? Un líder, quien nos guía. Es que si Dios no está, su Espíritu tampoco está. Pero tranquilo, dice Dios, yo les voy a mandar un ángel, vayan. ¿Sabe la gente que se mueve de esa manera? Y van con sus accesorios queriendo conquistar la tierra prometida. Pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Y sabe cómo termina la historia de gente que abraza el accesorio sin la vida? Como lo describe Pablo en 1 Corintios capítulo 10, donde dice: mas de no todos se agradó Dios y quedaron sepultados en el desierto. Porque cuando prescindes del Espíritu Santo, tú mueres en el desierto.
La fe muerta puede tener palabras correctas. La fe muerta siempre va a tener la conciencia tranquila, que no es lo mismo que tenerla en paz. La fe muerta siempre es estéril de transformación. Tiene años de creyente, pero no se ha transformado, no ha experimentado ni siquiera transformación acá, menos a su alrededor. Familias deplorables. La vida de las personas que los rodean todavía ni saben que son creyentes. En cambio, la fe viva es una fe que siempre crece bajo presión. Es una fe que se fortalece en la prueba, se fortalece en la contradicción. Está fuerte. Vos ves que viene la tormenta y está cada vez más fuerte. Sí, pero si esto no lo detuvo, ¿qué lo puede detener? Porque esa es la particularidad de la fe. Crece bajo presión. Crece bajo persecución. La fe tiene una particularidad, es que se purifica en el sufrimiento. Y yo sé que aquí muchos de ustedes han pasado cosas muy tristes en la vida. Y que hemos sufrido muchísimo porque Dios lo ha permitido en nuestra vida. Pero cuando hay una fe real en el corazón, esa fe se purifica. ¿Y de qué se purifica? De nosotros. Se purifica de estos accesorios. Y así vivía la Odisea. En sus riquezas, en su autosuficiencia, en sus propios orgullos, lo que implica que tenían una vida cómoda, un cristianismo sin riesgo y una adaptación al ritmo del mundo. Si el mundo da 2 pasos, demos 2 pasos. Si el mundo da 3, demos 3. El mundo retrocede 1, retrocedamos 1. Es decir, que lo que marcaba el ritmo de esta iglesia no era la gracia, sino el mundo. No seguían el ritmo de la gracia, sino el pulso que le marcaba la sociedad constantemente. Por eso Cristo no llega a decirle a ellos que son falsos por ser tibios. No le dice eso. Ninguno de ellos estaba en contra de Cristo, pero tampoco abandonaban sus vidas opulentas por Él. No es que tenían una negación a Cristo. Lo que estaban diciendo es, no me hagas dejar esto para abrazarlo a Él. La falta de persecución no siempre es fidelidad. A veces significa asimilación. Y cuando el cristiano deja de incomodar al mundo, cuando su fe ya no confronta y cuando puede vivir cómodamente sin contradicción, las tales cosas no significan que el mundo se haya vuelto más piadoso con ellos, sino que la fe de ellos se diluyó. Y yo quiero que pienses cuál fue tu última contradicción con la sociedad y con el mundo. ¿Qué fue lo último que te llevó a ponerte de la vereda de enfrente, en una charla, en un café, en una cena? ¿Tu vida se adapta fácilmente a la cena de los inconversos? No, hermano, pero Jesús cenaba con los inconversos, pero nadie salía igual. O salían enojados o transformados. Pero las cosas no eran igual después de que Él estaba. Nosotros llevamos 30 años comiendo con los inconversos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no incomodo a nadie? No se trata de ir y ser un maleducado para incomodar. Se trata de que mi manera de vivir termine incomodándolos. Si tu manera de vivir no confronta, no incomoda, tu fe necesita ser purificada y necesitas comprar oro refinado en fuego. Por eso es importante marcar en este mensaje que Cristo no rechaza a la Odisea por ser débil, sino porque no querían ser transformados. Cada prueba que atravesamos, podemos comprar este oro o rechazarlo. La pregunta que tengo para hacerte y que tiene que ver con lo que viene, es por qué Jesús les está invitando a comprar si en la cruz todo fue conquistado. ¿Por qué hay que comprar? Como que no tiene sentido con el evangelio que a veces tenemos y hemos aceptado en nuestro intelecto. Comprar el oro implica aceptar la disciplina del Señor. Comprar el oro significa aceptar la negación al yo y la pérdida de esas seguridades que el mundo nos da. La Odisea
no quería pagar este precio. La Odisea prefería la seguridad que le daba el mundo, la seguridad económica, prefería su propia disciplina y seguir adelante con su yo. La cruz lo concede todo, pero no sin pérdida. No, porque el Señor ya conquistó todo en la cruz. ¿Quieres acceder? Piérdelo todo. Este es el punto de comprar. Y si bien es verdad que en la cruz el Señor ha pagado todo, y que a la obra redentora de Jesús en la cruz nosotros no podemos añadir nada, sin embargo, sería un error muy grande pensar que todo fue concebido, entonces no me cuesta nada. Ya el Señor nos dio todo, ahora estamos en Cristo, Él ya pagó el precio y parece que vivimos una vida en donde nada nos tiene que costar ahora. ¿Ha escuchado ese evangelio usted? Ya está. En realidad, el evangelio nos está comunicando otra cosa. Lo que el evangelio te dice es que la salvación es gratuita, pero no te saldrá barato. Es gratuita, pero no es barata. ¿Y qué significa? Jesús pagó el precio objetivo, Él fue a la cruz. Él fue crucificado en esa cruz romana, pero el precio subjetivo que enfrentamos es la pérdida del yo. Es la pérdida de nosotros. Aceptamos ya no vivir nosotros. Aceptamos ya no seguir adelante con nuestras propias vidas. Comprar en este contexto no es pagar, sino que es renunciar. Esto es comprar, es renunciar. Y cuando Jesús está diciendo compra de mí, no está contradiciendo la gracia, está diciendo no puedes recibir todo lo que tengo para darte sin soltar lo otro. No puedes tener dos señores. No puedes tener un pie aquí y otro pie allí. Comprar significa, para los hermanos de la Odisea y creo que para muchos de nosotros también, perder la autosuficiencia, renunciar a los méritos propios, abandonar nuestra vieja y pasada manera de vivir como nos invita a las Escrituras, es soltar las seguridades que el mundo nos da, las cuales son falsas. Mis hermanos, esta compra se hace no pagando con obras, sino que nosotros vamos a pagar con todo aquello que estorba el crecimiento de Cristo. ¿Cuál es el dinero que compra este oro refinado? Pagamos, no con obras, no haciendo cosas, sino eliminando lo que estorba. Y que hoy podamos mirar hacia adentro, no para vernos a nosotros mismos, sino que podamos mirar hacia adentro para identificar aquellos estorbos que tenemos que impiden el crecimiento de Cristo en nuestras vidas. Quizás en muchos de ustedes está el Evangelio. Quizás en muchos de ustedes la semilla gloriosa, pequeña como una semilla de mostaza o como una pequeña pizca de levadura, haya caído en los corazones, pero quizás no tenga lugar para crecer, no tenga lugar para expandirse, o porque hay espinos, o porque hay pedregales. Vaya a saber cuál es el motivo. Cuando observamos también la parábola del tesoro escondido, ¿se recuerdan? Allí tenemos un claro ejemplo que puede ilustrar para cerrar esto. Dice Jesús que este hombre que encontró un tesoro, ¿en dónde lo encontró? En un campo. ¿Y qué dice? Dice que lleno de gozo. Esto es importante. ¿Lleno de qué? De gozo. Fue, ¿y qué dice? Vendió todo lo que tenía. ¿Y qué compró? ¿Qué compró? ¿Compró el tesoro o el campo? Bien. Él no compró el tesoro. Él compró el campo. Tú no tienes que comprarlo a él. Tú tienes que venderlo todo para comprar y acceder a una vida en donde ya se te otorgó el tesoro más invaluable que vayas a poder encontrar en tu vida. Cristo no está a la venta,
pero tienes que despojar tu vida, porque en la otra vida encontrarás ese tesoro. Desde el mismo modo, Cristo Jesús ya nos dio la vida, pero para poseerla, todo lo demás debe poseernos a nosotros. Y lo que me gusta es que esta transacción no es con tristeza, es con gozo. Y los laodicenses aparentemente ya tenían mucho, por eso no podían comprar nada. Ellos debían abandonar su propio oro, debían dejar su orgullo, su soberbia, su vida de no necesito nada. En pocas palabras, Jesús lo que le está pidiendo es: vacíense de ustedes, porque están tan llenos de ustedes que son pobres, miserables, desventurados, desnudos y están ciegos. Compren vestiduras blancas. Representa la santidad, la justicia. Compren colirio para ungir los ojos. Paso rápido por aquí. Y como lo dije en la introducción, era conocida por su colirio oftalmológico. Lo que significa que cuando nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios, se nos hace imposible ver la realidad del corazón y de percibir los juicios de Dios dentro de nosotros. ¿Sabe lo triste que es llegar a un punto tan grande de ceguera que ni siquiera somos capaces de percibir los estorbos del corazón que tenemos acá adentro? Pero si ustedes llegan a comprar colirio, le está diciendo Jesús, y voy a parafrasearlo, ustedes se van a dar cuenta que van a comenzar a ver, y lo primero que van a ver los estorbos del corazón. Van a ver aquello que a ustedes los separa de mí. Y acá viene la reprensión, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Saben? Termino con esto. Las reprensiones y los juicios de Dios son asuntos y son mensajes que la iglesia secularizada del siglo XXI no acepta. No acepta. He tenido muchas confrontaciones por estos temas. Porque parece de que ya no hay que hablar del arrepentimiento. Parece que esta iglesia se ha secularizado tanto de que las reprensiones y los juicios de Dios son algo que el Señor ya terminó en la cruz. En la cruz sí, en tu corazón todavía no. ¿Todos los que estamos acá podemos levantar la mano y decir que nuestro corazón está perfecto? ¿Todos los que estamos acá podemos levantar una mano y decir que ya tenemos el corazón súper puro, súper limpio y que hace tiempo que ya no erramos en la vida? Salmo 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Proverbios 1:23 se compartió este miércoles pasado. Dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. ¿Saben por qué las experiencias del espíritu no son reales aquí? Porque lo está diciendo aquí la palabra. Porque no hay una generación que se haya vuelto a las reprensiones del Señor. Y no estamos familiarizados con un Espíritu Santo que reprende. Estamos familiarizados con un Espíritu Santo de fuego. Estamos familiarizados con un Espíritu Santo que tiene que ver más con la profecía, no con la reprensión. Estamos familiarizados más con el Espíritu Santo que nos va a dar dones, pero no con el que nos reprende. Y con el Espíritu que muestra y alumbra lo que estorba en el corazón. Verso 20 de Apocalipsis 3. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es la vida de una iglesia que había dejado a Jesús afuera. Y quiero terminar con las palabras que comencé. Habían tendido la mesa, la cena estaba lista, pero el dueño de la mesa no estaba. Y cuando el dueño de la mesa no está, nosotros elegimos qué queremos comer. Cuando Jesús está afuera, nosotros elegimos nuestra propia dieta. Nosotros elegimos qué escuchar, nosotros elegimos qué mensaje me viene bien ahora. Nosotros elegimos en qué cosas nos vamos a capacitar y en qué no, porque cuando Jesús está afuera, ¿para qué necesito su aprobación? Y este mensaje no es un llamado evangelístico para el inconverso. Ha sido un grave error de la iglesia tener este mensaje para inconversos. Porque este mensaje es para creyentes que han dejado a Jesús fuera de la iglesia, pero teniendo prácticas cristianas en su vida cotidiana. Este mensaje no es para el que no conoce a Jesús. Oh, abrí la puerta de tu corazón. No. Este mensaje es para aquellos que tenían vida cúltica, permítanme la expresión, que habían heredado tradiciones, prácticas. Estamos hablando de que quizás alguna carta ya estaría casi circulando. Estamos hablando de una iglesia que tenía sus prácticas y que ya había sido plantada. Se desconoce quién la fundó a esta iglesia, pero una iglesia que había dejado a Cristo afuera. Es una amonestación profunda, dolorosa, para una iglesia que se atrevió a vivir el cristianismo sin Cristo. Y yo quiero que podamos reflexionar con esta palabra y que cuando estemos en casa, en el momento que el Espíritu Santo te conduzca a tener, yo quiero que juntos meditemos sobre estas cosas. Porque cuando Él queda fuera, los accesorios llenan el corazón. Y cuando Él queda fuera, la fe se muere. Y una fe muerta necesita ser maquillada. Necesita ser maquillada. Necesita nuevas actividades. La congregación necesita invitados, noches especiales, noche profética. ¿Qué necesitamos si la fe está muerta? Noche de sanidad, noche de gloria. Ven y el Espíritu Santo te va a tocar. Todas esas cosas para una iglesia muerta viene de 10. Y es una locura que haya una generación que aún así, teniendo estos mensajes, todavía sigue intentando vivir y llevar adelante un cristianismo sin Cristo. Este cristianismo se hizo muy popular hoy en día. Y lo mencionamos la última vez, cuando mencionamos la iglesia de Filadelfia. Lamentablemente, el cristianismo se volvió una moda, como si fuese una moda de ropa, que ahora se usa oversize, que ahora se usa el pelo de una manera, bueno, lo mismo. Ahora está de moda ser cristiano. Ahora está de moda tener fe. Pero no profundicemos, no escarbemos, porque yo puedo asegurarte que detrás de todos aquellos que ahora dicen ser cristianos, donde escarbas un poquitito, te das cuenta que es todo un maquillaje. Pero Cristo no es real en el corazón. ¿Saben por qué? Porque todavía en lo profundo del corazón siguen amando el mundo. Siguen complaciendo sus ojos. Siguen complaciendo su carne. Y siguen vanagloriándose con las cosas de esta vida. Les encanta el mundo. Viven el mundo. Y sus pasos caminan al ritmo de la sociedad, no al ritmo de la gracia. Y esa es la tristeza profunda del corazón de Cristo Jesús en esta carta. Una tristeza que ya llegó al punto de la asquerosidad. Yo voy a vomitarlos.
estoy a esto de expulsarlos de mi boca. ¿Cómo puede Jesús quedar afuera? No por un rechazo explícito, sino por algo sutil y peligroso. Como mencioné, nuestros accesorios, nuestra rutina religiosa, nuestra autosuficiencia espiritual. ¿Puede quedar Jesús afuera? Sí, con nuestra fe institucionalizada y prácticas que tengan apariencias de ser cristianas, pero que no tengan una dependencia viva del Espíritu Santo. Si cada paso que vamos a dar como iglesia lo hacemos con temor y temblor al Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones, nuestras vidas no volverán a ser las mismas. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos una vez más y darnos de comer. No hay nada para agregar. Y yo pido que mis hermanos puedan crecer en fe en esta noche, tal como tu palabra lo dice, que la fe viene por el oír y el oír el mensaje de Cristo en los corazones. Te pido que haya en ellos un mensaje que arda ahora cuando se van a casa, un mensaje que no tiene que ver con las palabras que tuve yo, sino un mensaje que tiene que ver con tu voz quemando los corazones y purificándolos. Alumbra nuestros accesorios. Y gracias. Gracias por los desiertos que nos permites pasar. Bendita la iglesia en Suipacha. Bendita la iglesia en Luján. Bendita la iglesia en Bragado. Bendita la iglesia en esta ciudad de Chivilcoy. Y bendita la iglesia en cada rincón de este planeta, que hoy está pasando sufrimientos y desiertos, de los cuales tú no nos vas a liberar. Porque esas pruebas que permitiste es el crisol, es el depósito en donde nuestra fe será refinada y purificada, para que puedas ser desprendida de aquellas cosas que estorban y la hacen impura. Queremos una fe pura, Señor, auténtica, una fe real, una fe con buena educación, pero que confronte, una fe que desafíe a quienes nos rodean, una fe que invite al bautismo en Cristo, una fe que invite a dejarlo todo, a negarse a uno mismo, a tomar la cruz y a seguirte. Porque esta es la marca de alguien que te ha visto y ha tenido el verdadero llamado de seguirte a ti, Señor. Te amamos. Amén. Amén.